Aquí estoy lidiando con unos lentes, pues se me cayeron hoy en la mañana temprano los míos y se partió la montura. Y, Ay, car- y cargo los que cargo en la guantera, ajá. pero estos son de guerra, estos son de los de $3, pero son los que Bueno, cargo en la guantera. Pero pero entonces, póntelo, eso no tiene nada de particular. no, es que tiene un estillado aquí, no sé si se ve. No, eso no se ve. Ah, ok, entonces Mira, voy a quedó. darle. No matter where you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs. Business intelligence, nursing, psychology, and more with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán $1.000.000. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, como todos los martes, a su Hablemos Pues, hoy 6 de febrero del 2024. Y el tema es interesante. Y es que en la más reciente encuesta de Mega Análisis, empresa de estudios de opinión pública venezolana, hay al menos dos aspectos reveladores de la realidad política de nuestro país. El primero es que los venezolanos no creen en el socialismo. Y bueno, ¿cómo vamos a creer? Son 25 años, 5 periodos gubernamentales de los de antes, en los cuales en vez de producirse desarrollo, prosperidad y unidad familiar, lo que ha existido es retroceso, pobreza y separación de las familias. El segundo de los aspectos que podemos resaltar es que la candidata María Corina Machado, electa en las elecciones de primarias de octubre del año pasado, es la figura con el liderazgo más fuerte dentro y fuera de la oposición. En términos electorales, es la gran convocante a una futura consulta. Hay otro dato no menos importante y es que si Maduro y compañía, es decir, si Maduro y el chavismo continuaran instalados en Miraflores, al menos un 39,6% de los venezolanos pensaría en migrar de Venezuela. Para hablar en extenso de esta encuesta realizada entre el 22 y el 31 del pasado mes de enero, o sea, saliendo del horno, nos conectamos de inmediato con Rubén Chirino, presidente de Mega Análisis. ¿Cómo estás, Rubén? Un gran saludo. Hola, Nitu, siempre un gusto, un placer. Bien, gracias a Dios. No, el placer es todo nuestro. Mira, y yo voy a obviar la ficha técnica. Este, si tú quieres un resumen cortico de Ujú. la ficha técnica, porque yo quiero entrar en el meollo del asunto. Y el meollo del asunto comienza precisamente cuando tú hablas o preguntas cómo le fue a la gente en el año 23. Mira, Nito, rápidamente, 1029 entrevistados, los 23 estados del país y el Distrito Capital, una muestra aleatoria simple, 3,38 margen de error, 97% nivel de confianza. ¿Cómo le fue a los venezolanos en el 2023? Mira, esta es una pregunta que la planteamos desde el punto de vista, iniciando con una introducción desde el punto de vista de la capacidad económica, servicios públicos y calidad Ujú. de vida en general. En esos tres ámbitos, los venezolanos, un 72,1% considera que fue un mal año 2023. Económicamente, bueno, en lo absoluto fue beneficioso, los servicios públicos atentaron constantemente contra la calidad de vida en general en el país, entonces apenas un 21,8% dijo regular, 5,7 lo calificó como un buen año y solamente un 0,4 como un año excelente. Es que fíjate, Obviamente, yo viendo la encuesta, yo sumé uh -huh, el 72 como uno malo
y el 21,8% regular, y eso me da nada menos y nada más que 93,9%. O sea, Sí, pésimo, sí, sí, realmente muy, muy malo, un año muy malo. Y sumando el bueno y excelente, da 6,1%. exacto, exacto. O sea que estamos hablando de un país en donde en esos tres contextos de Donde aquí época, se ve de verdad las clases sociales. es Muy correcto, porque poquitos, muy ujú, ricos, que les llega todo, y la inmensa mayoría muy pobre, que no le llega nada. eso es correcto, porque no le llega, primero en el aspecto económico, muy, muy paupérrima la capacidad, el poder adquisitivo del venezolano, los servicios públicos y la calidad de vida diaria. Estamos hablando de desde que sale el sol hasta que se oculta, es una suerte de carrera contra los obstáculos que el día le pone a Claro, casi pero todos los venezolanos. Entonces, desde no tener cómo solventarlo en lo económico hasta que no tener luz, no tener gasolina, no poderte desplazar, lidiar con toda esa vida calamitosa que es la vida diaria en Venezuela, la calidad de vida en general. Entonces, para todo 2023 fue un año estresante, fue un año claro. malo. Y yo te digo esto porque además han querido hacer del 4 de febrero, que apenas hace 2 días se pasó ese día, esa fecha, como tú sabes, la fecha maravillosa de la revolución, pero si la revolución lo que ha traído es pobreza y hambre. O sea, aquí lo estamos viendo en cifras y en el sentimiento de la gente. O Sí, sea, cuando claro, la gente te dice, oye, he vivido muy mal, porque además esta es una pregunta que tú has hecho recurrentemente en todos tus estudios de opinión, y es que no mejora nada el enfermo, empeora. sí, claro, ni tú, porque hay que ver qué siente, qué piensan, cómo perciben la realidad los que la viven, los que la padecen. Y ciertamente no perciben que haya un cambio para bien, no lo viven, no lo sienten. Y de manera recurrente, como bien dices, se mantiene esta percepción de vida complicada, de vida que parece que siempre fuese subir una empinada, eh, todo cuesta arriba, todo más difícil, todo más costoso, cada vez menos dinero, cada vez menos familia, cada vez peores servicios. La vida en general no es vida en Venezuela, y eso es algo que los venezolanos lo entienden, y los que no conocen a Venezuela deben comprender que en venezolano, en términos generales, diariamente la gran mayoría no tiene una vida como cualquier otro ciudadano del mundo, como muchos ciudadanos en el mundo. El venezolano no vive, el venezolano diariamente sobrevive. Y Claro. eso tiene una condición de estrés, una condición en donde el venezolano realmente no descansa emocionalmente, no afloja esa carga de tanto padecer de manera diaria y constante, que llega un punto en donde no es recurrente, y la percepción de un mal año como para 2023 es tan sólida, es tan grande. Vamos a la siguiente lámina, que es la número 8, y entonces esta me llamó muchísimo la atención porque son los deseos de la gente para este año 24, ¿no? Ujú, Y aquí hay, a mi juicio, dos descubrimientos o dos ratificaciones. La primera es que el 80,8% quiere que Maduro se vaya. Y, y la otra es que el 9,8% quiere que el chavismo continúe. O sea, correcto, es una correcto. inmensa mayoría que quiere que se vaya ya Ujú, contra ujú, una minoría pírrica, escuálida, que quiere que se quede. Que para mí correcto. esos son familiares o funcionarios públicos, porque es que yo no sé quién Mira, puede querer que la calamidad continúe. Mira, Anitu, esos son dos hallazgos y si podemos caracterizar algo de la pregunta, que es que una pregunta de respuesta múltiple y abierta. O sea, los venezolanos, los entrevistados podían decir cualquier cosa, y de hecho la dijeron, porque apareció también la opción de tener que la gasolina, no hubiesen colas por gasolina, que no hubiese delincuencia, pero te consigues con dos valores muy altos que van relacionados con la calidad de vida, y unos muy bajos, que son los muy altos, ese cambio de Maduro y el chavismo que ya no estén en el poder, con un 80,8% de menciones, y una necesidad por tener capacidad económica, poder adquisitivo, mejora de sueldos que sean dolarizados en un 79,7% de menciones.
que el país tenga oportunidades, 72%, la gente quiere progresar, quiere salir de abajo, Mira, quiere pero vivir bien. hay un dato, Rubén, que a mí me llama la atención muchísimo, porque tiene 63,3% y es que los venezolanos no se vayan del país. Exacto, exacto. Los que quedan saben, ni tú y todos los que nos están viendo, saben que es una amenaza latente, que lo que ya ha pasado, que es los 8 o más millones de ciudadanos que se nos han ido del país, que eso se dispare en este año 2024. Ujú. Muchos postergaron por muchas épocas y siempre ha sido así, decisiones fundamentales de vida al evento electoral y más en los últimos años a lo que iba a pasar después de un diciembre. Muchos en su léxico manejaban la frase yo espero hasta diciembre, yo aguanto hasta diciembre. Y eso se convirtió ahora en la presidencial del 2024. Entonces ese temor a que el país se quede eh, hecho un país fantasma, vacío, ese temor está latente porque saben que es muy alto, es muy probable que eso suceda y no quieren que se sigan yendo los venezolanos. Por el contrario, hay un 70,6% que desea que migre, que vuelvan la mayoría de los que se fueron. O sea que, y todo esto contrasta con ese 9,8 que quiere que el proyecto del comandante Chávez se mantenga y un 13,5 que quieren que aumenten los bonos. O sea, son cantidades, Así, a o mí sea, esa, te digo que, ay, Dios, ay, qué horror, bueno, pero vivir del Estado. claro, es imposible que no hayan percepciones de ese tipo. Lo que sí son es dramáticamente asimétricas. O sea, hablamos de 9 versus 80, 13 versus 70, o sea, o Y 78, creo que la tercera opción, espérate que la anoté por aquí, que tiene 72,9 versus los bonos patria. ajá, La número 3 es más oportunidades, que más hayan más oportunidades. oportunidades para todos. Y eso me Claro, parece importante. claro, claro, porque esa va de la mano con la preocupación a que los venezolanos se vayan y sobre todo los más jóvenes. Claro. Recordemos que el país se ha hecho más longevo, tenemos un fenómeno social muy, muy persistente que es abuelos cuidando nietos, abuelos nuevamente haciendo de padres mientras sus hijos están fuera del país y esos nietos que ya pasaron la adolescencia o están en la adultez en sus primeros Temprana. años temprana, ellos pueden estar pensando, si no hay progreso, se me va también mi nieto y no Claro. vuelve mi hijo. O sea, todo se entremezcla en una preocupación, en una advertencia, en un deseo por lo que consideran que es la llave que destraba todo, que es que se produzca Claro. un cambio, que en el 80% se produzca un cambio y el chavismo deje el gobierno. Vamos a seguir. Y en la lámina número 9 tú hiciste allí, Omega Análisis hizo allí una pregunta con 4 posibilidades. Y es, ¿con cuál de las siguientes frases definiría usted para Venezuela este nuevo año de 2024? Entonces, las respuestas eran un año como cualquier otro, sin nada especial. La otra era un año importante, pero no definitivo en el futuro del país. La tercera, el año para afianzar definitivamente el proyecto del comandante Chávez. O la última, el año con la última oportunidad para cambiar a Venezuela y salir del chavismo. Y resulta que allí el 69,9% dijo es el año de la última oportunidad para salir del chavismo. Rubén, a mí estas frases tan definitivas me aterran. Es preocupante, pero O sea, es la lo gente que, cree que si no es este año, no es nunca. correcto, correcto. Correcto. La acumulación ni tú de tantas frustraciones, de tantas expectativas que se han tenido, llevan a los venezolanos a plantearse como el año definitivo, como el año después del 2024 ya no habría posibilidades. Y claro, tratando de entender esa respuesta, ese 69,9%, claro, hay un 8,4 que dice que va a ser el año definitivo para afianzar el proyecto de Chávez. Bueno, pero Y hay otra es la misma cifra que se cifra. repite siempre. Sí, sí. Es A eso decir, se ha reducido el chavismo, sí, a no, pero ese lo que te número. quiero decir es esa cifra con, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El 5,7, el 5,7 y el 0,4 que dicen que Que el les ha ido año bien. pasado fue bueno.
tú sabes, siempre son, para mí, los que están ahí, tú sabes, los que Sí, están estamos eh, hablando de un país que se beneficia de un sector que se beneficia de esta situación del país, que son satélites de lo que es la cosa gubernamental, para mí el son mundo los gobierno. oligarcas, para mí son los nuevos oligarcas que están en el gobierno, porque son ellos, los ricos son esos que están en el gobierno, los que viven bien son esos que están en el gobierno, la camarilla, pues, como diría Milei, la casta, Y, lo, estos tipos. y el segmento empresarial que hace con negocios con el Bueno, Estado y vive empresarios de esto, no, sí. eso no son empresas, eso son otra cosa. Mira, Claro. pero sigamos adelante. Ajá. La número 10, la lámina número 10 dice, si Maduro y el chavismo ganan elecciones, algo así es la pregunta, ¿usted Ujú. pensaría irse o quedarse? Y bueno, esto es terrible porque el 39,6% piensa irse, Sí. el 45,9% no sabe, es decir, que podría irse Sí, también, lo podría estar exactamente. pensando. Pudiéramos pensar que está más proclive a pensar en irse y la respuesta no sabe, es una manera de decir, no quiero pensar en eso. Pudiéramos interpretarlo. No, no quiero pensar en eso ahorita porque se niega a una realidad que acaba de anticipar con el decir que el 2024 es la última oportunidad para un cambio. Entonces, estamos viendo, Nitu, es que vamos a hacer O recuento en la sea, pero historia. fíjate la cifra que se queda, que está convencido de que se queda, es 14,5. O Solo sea que, ese, solo esos son los seguros. pero terrible. O sea, Sí, se acabó el terrible. país, se acabó la población. Es claro, 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 es que ya tenemos un tiempo sin bono poblacional, en donde se nos ha ido una parte de la población activa que puede sostener al país económicamente, ya se nos ha ido. Tenemos mucho tiempo ya tapando el sol con un dedo. Un país en donde generacionalmente se ha hecho más longevo, en donde simplemente ya no hay expectativas de progreso. Las universidades se han convertido bueno, en esqueleto de lo que alguna vez fueron y tenemos que tener en cuenta, Nitu, esta es una población mayoritaria que es opositora al chavismo, es mayoritaria, de eso no puede haber duda en los que analizan a Venezuela sobre polos, no, 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 es una porción mayoritaria y de manera amplia que es opositora al chavismo, pero ha tenido oportunidades sin iguales que en cualquier otra parte del mundo hubiesen supuesto un cambio ya hace muchos años, desde el 2015, cuando, por ejemplo, tuvieron las 2/3 partes de una Asamblea Nacional. O sea, ¿qué más que tener las 2/3 partes del cuerpo legislativo que suponía destrabar una cantidad de instrumentos y no pudieron? Sí. Y hoy tienen quizás a la figura que electoralmente en nuestra historia tiene las proporciones de intención de voto más altas con respecto a cualquier otro candidato, que es María Corina Machado, y no la Eso dejan lo vamos a hablar participar. ahora. Eso lo vamos a No hablar la, ahora. claro, y no la dejan participar. Entonces, ¿qué dicen los venezolanos? ¿Qué se necesita? Si se es mayoría, si ya tuvimos 2/3 partes una vez del Congreso, si tenemos una candidata que es 10 veces más que Maduro, y con todo y eso no podemos tener un cambio, es porque Ajá. no habrá un cambio. Para terminar este primer segmento, yo quiero que repasemos rápidamente las láminas 11 y 12, ¿no? Uh Y es -huh. que la 11 dice, le preguntas tú a la gente si tiene algún familiar que en el año 23 se le haya ido. El 3,3% dijo que sí, un 96,7% dijo que no, pero cuando eso lo llevamos a proyecciones poblacionales, ni tú pudiéramos estar hablando de alrededor entre 700.000 personas, 800.000 personas Claro, durante el año 23 nada 2023, más. 23 nada más. Exactamente. Porque la Ajá, siguiente pregunta ajá. nos da un contexto ya más amplio, porque hacemos esa misma pregunta, pero con respecto a los últimos 8 años, Ujú. y en ese escenario de los últimos 8 años, ya el número superó los 68, que era nuestro último número detectado con esa pregunta, y ahora es 70,2% de los hogares, acumulado en los últimos 8 años. Y a ese 70,2 le preguntamos si habían regresado en el 2023, ¿cuánto por ciento? 1,45 de ese 70,2 dice que regresó a Venezuela. O sea que cuando tú comparas que se fue el 3,3%, dice que se fue el 3,3% de sus hogares, dicen los entrevistados, en 2023, pero solo regresó el 1,45, pero no del general, de los que ya se habían ido. O sea que sigue habiendo
un mayor excedente, una mayor salida Claro, son de más los que se venezolanos. van que los que regresan. Es correcto, es correcto, es Exactamente. correcto. En ningún momento hay una compensación que haga suponer que el plan X, vuelta a la patria o X cosa esté funcionando. No, 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 en ningún momento. La tasa de salida es mayor por mucho y por lejos de la tasa de regreso. Vamos a hacer una pausa y al regreso, en el segundo segmento, vamos a entrar quizás en la parte más dura, ¿no? Y es precisamente cómo están las candidaturas, cómo está el régimen, cómo está, cuál es su posicionamiento, cuál es también la posición en que están otros candidatos de los que se llaman oposición. Y vamos a andar un poquito en ese tema. Así que no se vayan, quédense ahí. Y ustedes saben que tienen el segundo segmento de Hablemos pues con Rubén Chirino. Ya venimos.